Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos mis amigos televidentes. ¿Y qué se puede hablar de, como digo yo, de buen fin de semana y de buen domingo con este horror que llaman la pandemia del coronavirus, que parece que llegó para quedarse? Y la gente está realmente preocupada en este país, porque no encuentra un mensaje de aliento que pueda conducirlo a ser optimista. Yo he invitado para conversar sobre esto al doctor Jaime Torres. Él es jefe de servicio de infectología del Instituto Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Jaime Torres. Doctor Torres, hábleme de la situación que hay en Venezuela con motivo de esta enfermedad que llaman el coronavirus. Bueno, la situación en Venezuela en el mundo no es conocida en la realidad, porque lo único que tenemos son los datos del número de pruebas que se hacen o que se confirman por día y el número de casos que se reportan oficialmente por día. Eso es una cifra que obviamente lo que refleja es el número de pruebas que uno hace y el número de diagnósticos que confirma con esas pruebas. En Venezuela se hace un promedio diario de 2.000, en el mejor de los casos 3.000 pruebas por día. Eso quiere decir que esas cifras reflejan ese universo. ¿Qué está pasando? En términos reales no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido algunos momentos donde ha habido un incremento muy obvio de casos. Después de las festividades de Navidad, Año Nuevo, hubo un repunte también de casos con mayor número de hospitalizados, de pacientes, digamos, tanto en clínicas como en hospitales. Eso pareciera estar progresivamente disminuyendo en estos últimos días, pero digamos, eso es lo que uno puede observar. No tenemos cifras epidemiológicas concretas que nos digan cuál es la situación real del país. Eso disminuye porque la medicina ha tenido efecto, porque las goticas milagrosas han tenido su proyección positiva. No, digamos, los cambios son cíclicos y dependen mucho de los factores de comportamiento, sobre todo de la población. En los periodos donde ha habido una mayor flexibilización y donde hay más contacto entre la gente, más movilizaciones, más chances de que se infecte la gente, el número de casos aumenta. Una vez que se recupera un poco la normalidad, entre comillas, y las restricciones que se han impuesto, el número de casos va disminuyendo progresivamente también. En el caso del instituto donde usted labora, ¿qué recomendación hay? En el instituto estamos en este momento queriendo reactivar la actividad clínica. Como ustedes saben, el instituto ha sido sometido a numerosísimos inconvenientes, producto en parte de la limitación de recursos que tienen las universidades en general, pero además por la ocurrencia de reiterados robos que ya vamos, en los últimos 4 años se ha contabilizado más de 84 robos del instituto. Que es casi un récord mundial lo que tenemos en ese sentido. Así que las condiciones no son las óptimas. Sin embargo, en algunas partes, digamos, secciones del instituto, se están haciendo investigación, sobre todo en la parte relativa al diagnóstico, el desarrollo de pruebas que sean asequibles, que sean menos costosas y que se puedan usar ampliamente para el diagnóstico masivo de la enfermedad. Ahí no están integrados con el IVIC. No, son instituciones, digamos, que tienen actividades paralelas. Hay algunos proyectos que se hacen con personal del IVIC, entre ellos este es el diagnóstico del coronavirus, pero digamos, cualquier actividad colaborativa está basada en proyectos específicos. ¿A ustedes no tienen cifra, no le llega cifra de los casos que hay en Venezuela? Porque se dice que Venezuela está entre los países de los menos afectados. A nadie le llegan esas cifras. O sea, esas cifras las manejarán las autoridades de salud, pero a nivel público lo único que disponemos es la información que se da todos los días del número de casos que se confirman y el caso que mueren. Como le decía, eso lo único que refleja es el número de muestras que se hacen. Un país como Venezuela, que hace 2.000 o 3.000 muestras por día, uno tiene que compararlo con un país como Colombia, que realiza 40.000 o 50.000 muestras por día. Entonces, el número de casos que usted confirma va a tener proporción directa con el número de pruebas que hace. Claro. Por eso no es posible saber con esa información solo cuál es la magnitud real del problema del país. Por eso dicen que Maracaibo, por ejemplo, señalan que es Zulia, que es una de las zonas más afectadas, un contraste con lo de Caracas, con la mayor población, que es por lo menos afectada que el Zulia.
No, Caracas ha tenido afectación también con esta pandemia y en estos días ha habido un incremento de casos hospitalizados, como le decía Ok. anteriormente. Ahora, ¿Están respondiendo los institutos asistenciales a esa demanda? han Bueno, estado, depende del momento, ha habido me lo momentos, dice en la próxima parte. ¿cómo no? Adelante. Las instituciones que proveedores de salud han tenido momentos en que han estado muy saturadas. No hemos llegado quizás al extremo que se ha visto en algunos países donde la gente simplemente son atendidas en pasillos o en cuestiones improvisadas porque no hay capacidad de respuesta, pero sí ha habido saturación de 80% hasta 90% en las unidades de cuidados intensivos en algunos momentos cuando ha habido un repunte de casos. Aquí dice que los expertos alertan que segunda ola de COVID-19 en Venezuela tiene más incidencia en niños. No hay esa información disponible. En algunos países de la región, como es el caso de Perú, la información que se dispone muestra que este último repunte de la enfermedad se ha asociado con mayor infección en jóvenes y un aumento en el número de casos de niños. La experiencia hasta ahora, sin tener cifras oficiales disponibles, es que pareciera que en Venezuela el número de niños afectados, por lo menos con formas severas de la enfermedad, no es tan alto. Aquí dice Antonio Mata González, infectólogo consultado por la prensa del Estado Lara, considera que la situación en el virus ha sido muy cambiante. En el caso específico de los niños contagiados, dijo, hay 3% de la población infantil infectada por el COVID. En el país el porcentaje aumenta a 15% en escala global. Sí, hay variaciones, como le decía. En la medida en que van modificándose también las características del virus y aparecen nuevas cepas del virus, el comportamiento puede ir cambiando en el tiempo. Pero en la práctica, los niños siguen siendo un sector de la población con menor cantidad de infecciones clínicas y con menor número de complicaciones con respecto a los adultos, por lo menos. ¿Usted qué piensa? Porque la Academia Nacional de Medicina, dice aquí en el Pitazo, desconoce la gota milagrosa como tratamiento contra el COVID. Usted es médico. Sí, yo vi el pronunciamiento de la academia. Realmente es muy difícil opinar sobre algo que uno no tiene información. O sea, no sabemos realmente cuál es el componente activo, en teoría, de este producto. No sabemos la concentración. No sabemos qué pruebas se hicieron desde el punto de vista preclínico en animales de laboratorio, en modelos experimentales, si es que se hicieron, y si hizo algún tipo de evaluación a nivel de pacientes también. ¿Verdad? Que sin tener esa información, lo único que uno puede es tener una visión un poco, digamos, atenta de qué es lo que va a surgir, qué es lo que se va a decir, y no puede uno ir mucho más allá en cuanto a opiniones, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué nos espera? ¿Hasta cuándo esto? Va a depender de la situación de cada país. La gran solución está en este momento basada en la vacunación masiva. Si el país no está en condiciones de hacer ese tipo de operaciones de vacunación masiva por no disponer de los recursos o no disponer ni siquiera de las vacunas eventualmente, la situación seguramente se prolongará en el tiempo y este virus puede quedar como lo que se llama una infección endémica, una infección que se mantiene en el tiempo, Vivir con circulando ella. como la gripe, que tiene repuntes o no, y va a depender mucho entonces del grado de inmunidad que la población vaya desarrollando en el tiempo y de la posibilidad de que se incorpore vacunación en algún momento. Ahora, una gripe no siempre es mortal. Este virus es mortal en algunos casos y No, en algunos sectores de la población. sí, o sea, yo creo que hay que tener también una visión clara de la situación. Este virus tiene una mortalidad un poco más elevada que el virus de la gripe o la influenza. Pero cuando usted ve digamos, las estadísticas a nivel mundial, alrededor de 2% de todas las personas que acuden a ser evaluadas y que son confirmadas son las que se complican y se mueren. Si uno asume que el número de casos reales de infección es el doble o el triple de eso, probablemente la mortalidad está alrededor de menos de 1%, 0,5% de todos los que se infectan.
De manera que no es que es un virus mortal, es un virus No que necesariamente mortal. no, de hecho se muere apenas menos como le decía, del 2% de los que son Eso diagnosticados. tiene que ver con el comportamiento del paciente. Tiene que ver con el comportamiento del paciente, con el comportamiento del que lo atiende también, cuáles son las cosas que hizo, cuán temprano se le aportó la atención adecuada a la persona, de la cepa que está circulando del virus, que puede ser menos agresiva en unos casos que en otros. De manera que hay muchos factores, incluso factores que no están claros, que pueden estar influyendo en esta respuesta. Como médico, cuando usted le llega a un paciente, ¿qué le recomienda en todo caso? No, ya se han establecido a Protocolos. nivel internacional protocolos de manejo. Lo importante en un paciente que tiene esta infección, primero, es definir la gravedad. Y para eso hay evaluaciones clínicas y exámenes que se hacen en la práctica. Quizás el síntoma más crítico en la fase inicial de la infección, en la fase más aguda, es el desarrollo de dificultad para respirar, lo que uno llama disnea a nivel médico. Entonces, las personas que tengan dificultad para respirar o que tengan una saturación de oxígeno en la sangre por debajo de los niveles que uno considera riesgosos, son las que requieren una atención más agresiva y los que requieren probablemente hospitalización para ser atendidos en forma adecuada. A partir de los 50 años más peligroso que antes de los 50. A partir de los 50 es mayor, a partir de los 80 es la peor, y digamos, el riesgo de complicaciones y de muerte va aumentando con la edad a partir de los 50 años, como usted dice. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Nosotros estamos un poco aislados de las cifras elevadas de muerte. Sí, o sea, si usted hace, digamos, la estimación en base a la cifra oficial, estamos muy por debajo. Esas cifras siempre en todos los países. Ciertas. Bueno, eso hay que preguntárselo a las autoridades de salud. Las cifras de mortalidad. ¿Y a ustedes como investigadores confiables. no se les puede preguntar? No, porque es que son cifras que dependen de los registros que se hagan de mortalidad y de los certificados de defunción. Entonces, si eso no está disponible para uno, no es manera. Pero uno asume que en cualquier país la cifra de muertes está subregistrada y probablemente el número de muertes sería el doble o el triple de lo que se está diciendo, si no más. Y aún así, pareciera que el número de muertes en Venezuela, comparativamente con países de la región como Colombia, Perú, Ecuador, por ejemplo, pareciera ser una proporción menor de muertes. Pero todo eso basado, como le decía, en conjeturas, en cosas que no se basan en cifras reales porque no las disponemos. Esa medicina de que habló en principio Trump y que se está hablando en Venezuela, Carbativir, es buena. Lo que le decía antes, o sea, nadie le puede decir si es bueno o malo algo que no conoce. Hay otra, que la que usó Trump era otra. Se han usado varias. O sea, el problema con esta enfermedad es que como el número de muertes comparativamente, como le decía, no es tan alto y del número de personas que se infectan globalmente probablemente está por debajo del 1% los que se mueren, usted puede asumir que muchas cosas que le da a los pacientes funcionan, pero la única manera de saber si eso funciona realmente es haciendo estudios rigurosos, comparando, digamos, lo que llaman cohortes, poblaciones de pacientes que son tratadas o no tratadas, evaluándolo con protocolos estrictos. Si no, es muy fácil decir que cualquier cosa que uno le dé pudiera tener algún efecto, pero no hay bases serias para decirlo. Aquí en esta misma información dice, en cuanto a la naturaleza química del Carbativir, se supone que es un derivado del tomillo. Eso es lo que se ha dicho. ¿Pero es así o no es así? Va a depender, como le digo, o sea, no hay ninguna publicación a nivel local que esté disponible para el público que diga lo que es el compuesto en definitiva y cuál ha sido su efectividad o experimental o clínica. Lo que ha trascendido es que es eso, que es un derivado del tomillo, que ahí incluso es un derivado fenólico que se llama. O sea, es un compuesto que tiene un nombre incluso Carbacrol, que es el que debería ser el principio activo, pero hasta ahí llega el conocimiento sobre esta medicina. Y de una publicación muy reciente, aún en prensa, se dan los detalles de ciertos mecanismos de acción de los aceites esenciales del tomillo en contra de varios tipos de influenza y coronavirus. Dice uno de el tomillo ha sido una planta que se ha utilizado con fines medicinales desde tiempo inmemorial. Se ha utilizado para gripe, se ha utilizado para otras cosas. ¿Cuál es el efecto? ¿Usted ha tomado tomillo alguna vez? Té de tomillo es muy sabroso, o sea, no necesariamente como parte de un tratamiento, pero lo he disfrutado y lo tomo ocasionalmente. Ah, qué bueno.
¿Y para qué más? Bueno, el té de tomillo. Bueno, para disfrutarlo sí, por el sabor, pero se le ha atribuido beneficios sobre todo en cuestiones respiratorias, en infecciones como la gripe y otras resfriados y otras infecciones respiratorias. Tenemos que ir a un receso, regresamos con nuestro invitado, el doctor Torres. Hay un informe muy interesante que dice que atribuido a la Organización Mundial de la Salud y dice que mostró que el Remdesivir no reduce la mortalidad ni el tiempo que los pacientes de COVID-19 tardan en recuperarse. Esa información es correcta. O sea, la secuencia habitual de este tipo de información es que surge un medicamento con potencial, se evalúa primero a nivel de animales, después se evalúa a nivel de pacientes, se hacen estudios en cuanto a seguridad, después se hacen ensayos clínicos limitados y después se empieza a usar más ampliamente en protocolos. La OMS lo que ha hecho en este caso es revisar todas las publicaciones disponibles sobre el uso de medicamentos como el Remdesivir, que es el ejemplo que usted mencionó, y hizo lo que se llama un meta-análisis, un análisis como de toda esta información disponible, agregándola y tratando de discriminar las ventajas o desventajas, y concluyó que el Remdesivir no pareciera aportar un beneficio por lo menos tangible en cuanto a la reducción de la hospitalización o de la mortalidad. De manera que en la medida en que usted analiza mayor número de pacientes, las conclusiones son más digamos, sólidas. ¿Eso afecta más a los hombres que a las mujeres o por igual? No, clínicamente afecta más a los hombres y estos se complican un poco más en general en cualquier país que las mujeres. ¿Por qué? Hay muchas razones, algunas no se saben, pero una, por ejemplo, es que pueden tener más enfermedades asociadas. Eso es lo que uno normalmente ve, sobre todo después de cierta edad. Los hombres acumulan más patologías, más enfermedades, y algunas de ellas, enfermedades, por ejemplo, respiratorias crónicas, diabetes, etcétera, favorecen la hipertensión. Todas ellas pueden favorecer un mayor riesgo y mayor complicación. ¿Tiene que ver con la ingesta de alcohol? Bueno, esa es siempre una de las preguntas interesantes. En Venezuela hay un chiste muy generalizado donde usted va a un médico en cualquier otro país y le pregunta, bueno, doctor, muchas gracias, este medicamento lo toma así, lo toma así. En Venezuela la pregunta común es, doctor, ¿y puedo tomar? ¿O cuándo puedo tomar de nuevo? Entonces, y no precisamente tomillo. Sí, el consumo de alcohol no ha sido, digamos, identificado como uno de los factores más importantes, pero el abuso del alcohol obviamente se asocia con una serie de problemas de salud y puede favorecer complicaciones. ¿Usted no bebe? Socialmente. No. Aquí veo que una cepa más contagiosa y mortal del coronavirus se sigue propagando en Florida y parece haber agarrado impulso ya que el número de casos conocidos se duplica en solo una semana. Entonces dice que la cepa B117 es conocida como la cepa británica, ya que fue detectada por primera vez en Inglaterra, según actualización del Centro de Control de Prevención de Enfermedades CDC. Se han detectado unos 92 casos de COVID causados por la nueva cepa. Sí, hay varias cepas nuevas. Esa es una, hay una cepa surafricana, hay una cepa brasilera. La cepa británica tiene la característica de que pareciera transmitirse muchísimo más eficientemente que la cepa que estaba predominando a nivel mundial hasta recientemente, y ha ido entonces desplazando en algunas partes a la cepa original. La cepa surafricana y brasilera son cepas que se piensa que pueden tener incluso alguna agresividad mayor, alguna virulencia mayor del virus, y la gran duda ahorita es si estas cepas van a estar cubiertas, todas ellas, por las vacunas disponibles, y si es necesario hacer algún tipo de cambios en el tiempo para que ellas puedan ser cubiertas. Las vacunas ya se están aplicando. ¿Cómo no? Se han aplicado a millones de personas ya en el mundo. Estados Unidos, en Europa se han vacunado también millones de personas, y en algunos países latinoamericanos como México, Chile, Brasil y Argentina se han iniciado campañas de vacunación para sectores prioritarios, trabajadores de salud, mayores de 60 años y después progresivamente para el resto de la población. Aquí estamos hablando de la rusa. ¿Qué tal?
¿Qué informe tienes tú? La vacuna Entre la rusa y la otra, la sí, pero casi seguramente, Pfizer. sí, casi seguramente no nos van a llegar las vacunas que están siendo más utilizadas en este momento porque son vacunas engorrosas de manejar. ¿Por qué? Por ejemplo, la vacuna, porque son vacunas que son muy delicadas, requieren una cadena de frío muy, digamos, muy estable, tiene que ser por debajo de menos 70 grados en el caso de la vacuna de Pfizer y menos de menos 20 grados para la vacuna de otra compañía que se llama Moderna. Para tener esas temperaturas se requieren freezers especiales que no están disponibles ampliamente en los países en desarrollo. Entonces, las vacunas que probablemente vamos a disponer son las vacunas que se pueden manejar a nivel de refrigeradora, de temperatura refrigeradora, o incluso que se pueden mantener a temperatura ambiente. Y estas vacunas son vacunas como algunas de las vacunas ya disponibles, como la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca en Inglaterra, algunas vacunas chinas. La vacuna rusa se puede manejar con una cadena de frío disponible en los países en desarrollo como nosotros, y hasta donde sabemos es la que tenemos hasta ahora algún cupo de vacunas garantizadas. Creo que lo que se ha dicho públicamente es que el número de dosis está alrededor de 3 millones. Bueno, usted tiene que dividir por la mitad el número de pacientes inmunizados porque se requieren 2 dosis. O sea que estamos hablando de 1 millón y tantos de personas que podrían beneficiarse si es que esa vacuna se materializa en un tiempo, digamos, corto, en los próximos meses, para la población. Para una población de más de 28 millones de habitantes, bueno, usted está cubriendo menos del 10% de la población con esa cifra. Claro. La otra parte de la polémica es ¿hasta dónde protege esa vacuna? Nadie le puede responder eso porque tenemos menos de un año de seguimiento. Se sabe que los niveles de protección son buenos. Hay países como Israel que ha mostrado que apenas ya después de completar la segunda dosis, el número de infecciones en las personas vacunadas bajó más del 60%, hasta 70%, ¿verdad? Que son vacunas que van a tener un impacto a la larga. ¿Cuánto dura esa protección? No sabemos, probablemente al menos un año y seguramente va a ser un poco más, pero lo que no sabemos todavía es si se va a requerir revacunaciones en el tiempo y sobre todo cambios en la vacuna para cubrir nuevas cepas que vayan surgiendo. Los efectos secundarios de la vacuna, hay quienes sostienen que en algunos casos ha habido reacciones negativas en los pacientes, ¿no? Sí, ¿Qué saben ustedes de eso? No, cualquier medicamento tiene un riesgo de efectos secundarios y las vacunas no están excluidas. Pero cuando uno habla de la vacuna del COVID, hay que tener entonces claro de que no es una vacuna. Hay por lo menos ya disponibles por lo menos unos 9 productos. Ajá, ¿y cómo sabes cuál es la buena? La buena, como dice algunos expertos, es la que usted tenga. O sea, cualquiera de ellas va a tener beneficio en la práctica. Algunas van a ser más efectivas que otras, pero digamos, en términos concretos, usted tiene que utilizar la que tiene disponible. Cuando yo venía para acá, que supo que lo había entrevistado, usted me dijo, bueno, un señor me preocupaba, me dijo, bueno, si a mí me da fiebre, debo pensar que tengo coronavirus. Sí, la fiebre es uno de los síntomas más comunes, se ve en más del 90% de los pacientes que tienen síntomas y es un digamos... Pero es traumatizante eso, pensar que una simple fiebre es coronavirus. Es que depende del contexto en que esté ocurriendo. No es lo mismo una fiebre en el medio de una pandemia que una fiebre en situaciones normales. Entonces, si usted está en una situación donde hay miles de casos de una enfermedad y uno de los síntomas principales es la fiebre, cualquier caso de fiebre tiene que motivar una digamos, evaluación clínica y un despistaje de esa infección mucho más profundo. Las medicinas que se suponen hacen buenos efectos se consiguen en Venezuela. Sí, digamos, si usted lo lleva a lo que realmente en la práctica ha tenido algún impacto, que son el uso de oxígeno en los pacientes que tienen saturaciones bajas o dificultad para respirar, se dispone. El uso de esteroides en los pacientes que también tienen indicación, se dispone. De manera que... ¿Cuáles son los esteroides? Varía según la disponibilidad que tenga. El que más se ha recomendado en base a un estudio que se hizo en el Reino Unido es la dexametasona. Pero los esteroides son muy equivalentes. Lo que uno tiene que cambiar es la dosis según la preparación, la forma de administración, pero cualquier esteroide de acción antiinflamatoria importante es útil y uno tiene que ajustarse al que esté disponible. Bueno, estamos terminando el programa. Gracias por venir. ¿Cuál sería su
recomendación final en este programa para la gente que nos está viendo, Ah, que estén preocupadas por esta situación? Creo que lo que tenemos disponible los venezolanos en este momento que puede tener un impacto sobre el riesgo de que esta pandemia sea mayor o menor en cuanto al impacto en la población es las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas y la limpieza de las manos con productos, digamos, desinfectantes o con el lavado con agua y jabón. Esas son las cosas que más han tenido impacto a nivel mundial y están disponibles para nosotros, de manera que eso se debe mantener. Si logramos tener una vacunación masiva, eso va a ayudar en la práctica en el futuro, pero hasta ahora lo más importante es eso. ¿Usted está dispuesto a vacunarse? Sí, cómo no. Creo que la vacuna, si usted ve la historia de la humanidad en el área de salud, las vacunas junto con el agua potable son las dos medidas que más impacto han tenido en la sobrevida de la población a nivel mundial. De manera que las vacunas tienen un altísimo beneficio, como todos los medicamentos pueden tener sus problemas, pueden tener sus riesgos, pero son mucho menos de lo que, digamos, uno tendría si las enfermedades no es prevenida con estas vacunas. La dieta grasosa, dicen que es malo para eso. La dieta grasosa es mala para todos. Uno pero- debería evitar en lo posible entonces las dietas sobrecargadas de fritangas, de productos que sean muy ricos en aceites no saturados sobre todo. Eso es un consejo sano en general. Bueno, voy a tomar tomillo. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.